Hermanos, hoy voy a predicar un tema bastante complicado. Es un tema bastante difícil de exponer. Lo hablaba con el pastor. La verdad, nunca había predicado, creo, una predicación así. Yo a la congregación solo les pido una cosa: pongan atención. Pongan atención para que usted entienda el mensaje. Este mensaje, les repito, es complicado de predicar. Y a Dios pongo por testigo que yo tenía otra predicación. Y hace 3 días alguien me dijo: Daniel, ¿tú has leído el capítulo 19 de Jueces? No lo vaya a estar buscando ahora porque yo les dije ayer que lo leyeran. Les escribí en el grupo: lean el capítulo 19 de Jueces. Así que ahora guarde su Biblia porque ya la lee en casa, el capítulo 19, el 20 y el 21. Bueno, me dijo una jovencita, dice: ¿lo has leído? Y digo, bueno, sí, así de pasada. Dice: es que es un enredo, es complicado, parece que hay ausencia de Dios, hay una maldad extrema, es complicado esa historia. Y le digo, bueno, sí que es complicado. Dice: a ver si la predicas un día. Y digo, sí, hombre, ya un día la voy a predicar, si es más difícil. Pero hermano, ¿cómo es Dios? Me puse a estudiar el capítulo y Dios fue dando y me fue llevando. Y la predicación de fe que yo les traía se ha quedado por ahí. Así que hoy vamos a predicar sobre la maldad del hombre. Ese es el título: maldad extrema. Maldad extrema del hombre. Esa es la predicación. Y hermanos, en esta predicación hay sangre, hay maldad por todos lados. Hay sangre, hay pecado, hay violación, y no cualquier violación. Hay violación extrema, exageradamente extrema. Hay asesinato, hay homosexualidad. Eso es lo que vamos a predicar. Este tema es complicado porque, hermanos, de verdad es sangriento. Y cuando les digo sangriento, no estoy exagerando ni quiero para llamar su atención. Es una historia sangrienta. Usted tenía que haberla leído. Me escribió un hermano y me dijo: Daniel, lo he leído y es verdad. Hay mucho enredo, hay mucha cosa ahí. Pues de eso vamos a hablar hoy, y el tema es maldad extrema. Podríamos empezar directamente. Yo les dije y les pido de favor que no esté leyendo Jueces ahora, porque ahora lo vamos a leer. Permítame empezar de otra manera. Nosotros cada vez que nos reunimos tenemos que tener claro una cosa: que hemos venido a este lugar. Podemos hablar de 1000 temas, podemos hablar de 1000 cosas, pero por sobre todas las cosas, siempre tenemos que glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Las predicaciones, el autor, el principal, el protagonista, el digno de gloria, siempre es Cristo. Así que permítame empezar hablando de Cristo. Vamos a, vamos a leer un versículo de la Escritura. Ya le dije, después vamos a ir a Jueces. Tranquilos ahí. Acompáñenme entonces a San Juan. San Juan, capítulo 15 y versículo 5. San Juan 15, 5. Vamos a leer la palabra. Lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén? Dice la Escritura, Juan 15, 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Porque separados de mí, Padre Santo que estás en los cielos, Señor, estamos en este lugar necesitados de ti, reconociendo, Señor, que tú eres santo, santo, santo. Nosotros separados de ti, Señor, no podemos hacer nada, no tenemos nada bueno, Señor. Lo único bueno que hay en nosotros eres tú, mi Dios. Por eso, Señor, queremos que hoy en esta predicación, en este mensaje, a través de tu Espíritu Santo, háblanos, Señor, acláranos, enséñanos. Enséñanos, háblanos al corazón. Padre, que cuando salgamos habiendo aprendido algo y glorificando tu nombre, Señor, y entendiendo lo que hemos leído, que separados de ti nada podemos hacer. En el nombre de Jesús, amén. Quería empezar en este versículo, hermanos, porque se lo he dicho: vamos a hablar de la maldad, vamos a hablar de los límites a los cuales el hombre puede llegar. Y Jesucristo lo dijo aquí en este pasaje. Él está hablando, es verdad, el contexto es otro, pero a mí me sirve para el tema. ¿Por qué? Porque Él dice: yo soy la vid, yo soy una planta, yo soy la mata, vosotros sois las ramas. Separados, si os cortan, si usted corta una rama separado del árbol, esa rama
no puede dar ningún fruto. Entonces el Señor Jesús dijo, yo soy, lo que hemos leído, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, y separados de mí nada podéis hacer. Y esa es una verdad absoluta, hermanos, es lo que acabo de hacer en la introducción. Nosotros como seres humanos no podemos hacer nada sin Dios. Nada bueno hay en el hombre. Lo único bueno que puede haber en un ser humano es la presencia de Cristo en su corazón. Es lo único bueno que nos queda, hermanos, buscar a Cristo para tener algo de bueno. Nada bueno hay en nosotros, y lo dijo el Señor Jesús. El único bueno se llama Dios. El único bueno es Dios. Y en esta tarde, hermano, yo quiero que te quede bien claro, el único bueno es Dios. Acompáñame, vamos a ir a otro evangelio. Evangelio ahora según San Lucas. Evangelio según San Lucas es otro punto que me sirve bastante. En el capítulo 18, Lucas 18, aquí hay una historia que también a usted le va a sonar bien conocida. Tengan paciencia, ahora vamos a ir al capítulo de Jueces. Yo sé que ahí usted quiere ver sangre, que le gusta la sangre, pero ahora vamos a exaltar a Jesucristo primero y que se nos impregne esta verdad. El hombre, hermano, sin Dios está completamente pervertido. El hombre alejado de Dios no puede hacer nada bueno. Evangelio según San Lucas, capítulo 18, y vamos a leer en el versículo 18. Esta es la historia del joven rico, que usted se la sabe de memoria porque usted es bien estudioso. Dice, lo leemos, 18, Lucas 18. Un hombre principal le preguntó, diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino. Usted conoce esta historia, por eso es precioso enfocarnos en esta historia para ir al tema que voy a desarrollar. ¿Por qué? Para que usted vea que Jesucristo, de la boca de nuestro Señor Jesucristo, quedó claro, ninguno hay bueno, solo Dios. Lo dijo Jesucristo. Y oiga, y las intenciones que traía este joven aparentemente, mire, nosotros como humanos seguramente hubiésemos sido engañados. Si nos dan a evaluar, hubiéramos dicho, a ver, pero si este joven, ¿qué de malo? Si viene a buscar dinero, no. Dice que es rico. Hoy es la moda, ¿verdad? Venga Cristo, aquí hay dinero, aquí hay coches, aquí hay casa. Este hombre joven no venía por dinero, ni siquiera estaba enfermo, ni siquiera venía a ver si le ayudaba a Jesús para casarse, ni cosas así. Vino buscando la salvación. Entonces, en un principio no buscaba nada malo. Venía a Jesús, había escuchado de Jesús y vino, y la pregunta que le hace, yo no veo nada de malo, porque le dice, Señor, escúchame, que a mí me interesa la salvación. Dime por favor, ¿qué es lo que tengo que hacer para obtener esa salvación? Pero Jesús lo para, le dice, espera un momento. Sí, que cualquiera te escucha y no. Jesús miró algo, porque Dios ve el corazón. En la pregunta Jesús vio algo que a Jesús le llamó la atención. Maestro bueno. Un momento, sí, lo de la salvación ahora lo vamos a hablar, pero me ha llamado bueno. O sea, ¿qué era lo que veía Jesús? ¿Por qué lo detiene ahí? Le dice, ¿por qué me llamas bueno? Porque Jesús conoce el corazón de las personas. Dios conoce nuestras verdaderas intenciones. Posiblemente, quizá, ese joven pensaba que, porque el relato dice de que guardaba los mandamientos, que hacía obras, que hacía esto, que hacía lo otro. Posiblemente lo que Jesús vio en ese corazón es que era un corazón convencido que tenía la salvación por las obras que hacía. Otra cosa, ¿cuántos saben que Jesús es Dios? El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y el joven le dice, maestro bueno. ¿Y Jesús qué le dice? Solo Dios es bueno. Yo entiendo que es como que le dice, mira, tú me estás diciendo bueno, pero realmente tú no me dices bueno porque tú creas esta verdad bíblica, que yo soy Dios. Seguramente Jesús estaba viendo el corazón de este joven que le decía bueno, quizás por halagarlo, quizás por caerle bien, quizás por conseguir a un favor rápido del Señor, quizás por una manera correcta de dirigirse a un maestro.
pero seguramente en el corazón no le estaba diciendo bueno, entendiendo que solo Dios es bueno. Pues si el joven no lo había entendido, Jesús se lo deja bien claro. Mira, ninguno hay bueno. Solo Dios es bueno. Por eso, hermanos, yo he empezado diciéndoles en la introducción de que el hombre separado de Dios no tiene nada bueno. En el relato podemos, en el San Juan 15:5, ¿cómo que no podemos hacer nada separados de Él? Si yo puedo correr, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro. Hermanos, lo que el Señor está diciendo es, no podéis hacer nada bueno. Sí que podéis hacer muchas cosas, pero cosas malas. Separados de Dios, únicamente podemos hacer cosas malas. En Génesis, allá desde el principio es así. En Génesis capítulo 6 y versículo 5, dice la escritura, y vio Dios que la maldad de los hombres sobre la tierra era mucha, y que todo designio y deseo de su corazón era de continuo desde el principio. No es nada nuevo, desde el principio. Y vio Dios que la maldad de los hombres en la tierra no era poca, era mucha. Y que todo pensamiento, todo impulso, todo, hermano, todo deseo del hombre, Dios vio de que era de continuo hacer el mal. Porque el hombre por naturaleza, hermano, desde la caída, el hombre es malo. El único bueno es Dios. Y nosotros hoy tenemos que salir convencidos de este lugar que el único bueno es Dios. Y que si hoy estamos en un mundo de maldad, no es porque Dios haya dejado de ser bueno. Porque a veces la gente se pregunta, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? En esta historia que vamos a ver, parece, hermanos, que Dios ha desaparecido. Hay tanta maldad, hay tanta sangre que parece que Dios no existe. Y yo no sé si a usted le suena, pero hoy, cuando pasan atrocidades que siguen pasando, mucha gente se atreve a decir, ay, pero ¿y cómo Dios? ¿Pero y cómo? ¿Y dónde está Dios? ¿Y cómo Dios permite esto? ¿Y cómo Dios permite lo otro? Quizás Dios ni existe, porque si Dios existiera, no pasaría esto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que Dios dejó de existir? ¿Qué pasa? ¿Que Dios no pudo intervenir? No, hermanos, si es que lo que ocurre es que Dios, cuando el hombre endurece su corazón, Dios no comparte su pecado. Cuando el hombre se aleja de Dios, Dios lo deja en esa lejanía. Y es lo que dice el capítulo 2 de Efesios. Es lo que dice el capítulo 2 de Efesios. A vosotros os dio vida, dice, cuando estabais muertos en vuestros pecados y delitos. O sea, que nosotros estábamos en ese mismo lugar, alejados de Dios, separados de Dios. Pero Él nos dio vida, dice la Escritura. El único bueno, ¿quién es? Dios, amén. Maestro bueno, le dijo el joven. No, le dijo Jesús. En verdad solo Dios es bueno. O sea, en otras palabras, si me dices bueno, tienes que entender que yo soy Dios. Y que humanamente nadie, no hay ninguno. Por eso en otra cita de la Escritura dice, no hay justo ni siquiera uno. Bueno, ¿cuántos quieren que vayamos a Jueces? Bueno, hermanos, vamos a esta historia. Les digo que es larga, es bastante larga, porque de hecho se extiende al capítulo 20 y casi hasta el 21. Pero la enseñanza de hoy quiero centrar la predicación en la maldad extrema del hombre, a los límites a los cuales la humanidad puede llegar alejados de Dios. Entonces, si usted tiene Biblia por ahí, acompáñeme. Jueces capítulo 19. Jueces capítulo 19. ¿Sí lo tienen? Vale, vamos a leerlo, hermanos, desde el versículo 1. Voy a ir saltando, yo les iré parafraseando, porque si no, 2 horas aquí y ustedes ya se están durmiendo. Más que el hermano puso aquí lucecitas así de esto, que hasta a mí me da sueño. Jueces 19. Hay un titular, dice, Levita y su concubina. Yo les dije que lo leyeran. Yo nunca mando por el grupo, hermanos, lean esto, no. Ayer se los envié. El que lo leyó se va a enterar mucho más del que no ha leído la historia. Pero bueno,
Dios es bueno y ahora después de la predicación usted puede leerlo completo, despacio y cuando lo lea así que se va a completar la información. Empieza la escritura diciendo, capítulo 19, Jueces 19. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí, ¿mujer qué? Concubina de Belén de Judá. Hermanos, esta historia tiene varios personajes. El primer personaje es un levita. ¿Alguien sabe qué es un levita? Una persona, un judío que pertenece a la tribu de, sí, de Judá, no, de Leví. A la tribu de Leví. ¿Y quién era Leví? ¿Alguien se acuerda quién era Leví? El tercer hijo de Jacob. Rubén, Simeón, Leví. Pues, ¿qué pasa? Rápido, ¿verdad? Para parafrasear. Murió Moisés. ¿Cuántos sabían? Murió Moisés. Después levantó Dios a Josué. Pero murió también Josué. Y entonces lo que aquí ocurría es que antes de todo eso, los 12 hijos de Jacob formaron las 12 tribus. Y las 12 tribus fueron repartidas en todo el territorio de la tierra prometida, de Canaán. Pero a los levitas, a esa tribu, Dios no les dio herencia, no les dio territorio. Pero sin embargo, les dio un gran privilegio. ¿Se recuerdan cuál era, verdad? Encargarse de todas las funciones del tabernáculo, porque todavía no había templo, de todas las liturgias, de todo lo que había que hacer, los sacrificios, de todo, hermanos. Los encargados eran esta tribu. Así que los levitas básicamente no tenían un solo lugar, estaban repartidos en todas las tribus, porque todas las tribus tenían que adorar al Señor, todas las tribus tenían que hacer sacrificios, todas las tribus tenían que hacer esas funciones en el tabernáculo. Así que los levitas quedaron repartidos en todas las tribus. Así que tenían una función privilegiada. Y ahora la historia nos dice que uno de esos hombres privilegiados, que tenían un gran privilegio de servir directamente al Señor, ahora estaba lejos de su tierra, lejos del lugar que Dios le había asignado, y estaba como forastero. Qué curioso, ¿no? Y yo decía, ¿y qué nos enseña esto? Bueno, nos enseña que a cada uno el Señor nos ha dado un lugar. A cada uno Dios nos ha puesto en un sitio. Cuidémoslo, hermano. Valoremos donde Dios nos ha puesto. No, yo quisiera cantar, hermano. Bueno, pues entonces me pongo a danzar yo con la hermana Mirna, ¿verdad? Y no, con Lourdes ahí, azúcar, no. Hermanos, Dios nos ha puesto a cada uno en un lugar. Valoremos lo que tenemos. No estemos anhelando el lugar del otro, no estemos anhelando cosas que Dios no ha preparado para mí. Pero este hombre ya empieza mal la historia. Si es que para que vean, yo sé que usted está esperando la sangre, pero ya empieza mal la historia, porque ya hay aquí, yo veo ya un poco de desobediencia. No está en su lugar, anda lejos y está viviendo, en vez de como un privilegiado, como un forastero. Yo le decía ahora al pastor, digo, pastor, otra cosa es que, hombre, la Biblia manda que cada hombre tenga su propia esposa. Hombre, ¿lo sabían o no? Dios manda que tengamos nuestra propia y única esposa. Desde el Génesis. ¿Eso de las concubinas fue invento de Dios? No, eso no fue invento de Dios. Porque, hermanos, si hubiese sido el propósito de Dios en el Génesis, Dios hubiera hecho a Eva y de la otra costilla o de la rodilla, no sé de dónde, hubiese sacado a una concubina. ¿Sabe qué es concubina así en otro lenguaje? Una amante legal. Sí, es una amante, pero lo que ocurre es que está legalizada. Puede tenerla en casa, puede ayudarle a su esposa ahí a que barra y ¿verdad? Y a otras cosas. No, pero no, al final, a veces yo me pongo a pensar, porque al final me toca a mí barrer, cocinar. Entonces yo digo, a ver, las concubinas igual sí que eran útiles, hermano, que le ayudaban mucho. Nada de broma. No, el diseño de Dios fue una sola mujer. Y mire qué precioso, porque el que lo reconoció y lo entendió bien fue el mismo hombre, Adán. Adán, cuando vio a Eva, dice, wow, ¿esto qué es? Ya sé qué es. Fíjese cómo ya aquí hay inspiración del Espíritu Santo. Ahora esto es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Adán lo entendió, hermanos. Varones, entendámoslo nosotros también.
Déjese de andar pensando en otras mujeres. Y el siguiente versículo, eso lo dijo Adán, pero en el siguiente versículo, después de eso, Dios lo ratificó y puso un sello, hermanos, ahí inamovible. Ahora dijo Dios, después que Adán habló, después que Dios vio de que Adán ya había entendido el mensaje de una sola mujer, entonces ahora Dios ratificó y dijo, ahora el hombre, este no tenía papás, pero dijo, Adán diría, yo no entiendo, el hombre dejará a su mamá y a su papá y se unirá a su mujer y los dos, no los tres, ni las 7 concubinas, ni las 700 que tuvo Salomón, sino los dos. Ahora van a ser, ¿cuántas carnes? Una sola carne. Hermanos, esto de la concubina, yo le digo, yo no quiero ir directamente a la sangre, pero empecemos a ver cosas que no estaban funcionando. Un hombre privilegiado, alejado del privilegio, como forastero, y ahora resulta que dice que había cogido concubina. Vale, pues otros lo hacían también, pero ¿dónde está su esposa? Aquí no aparece su esposa por ningún lado. No, yo digo que tendría familia, y si tenía esposa, ahí no estaba. Andaba de forastero con otra, hermano, con una concubina, y se había ido lejitos. Para España se fue. Sí, para que no lo vean, dice la hermana. Entonces ya aquí hay cosas que no cuadran. Otra cosa, porque si lo miramos rápido y queremos empezar desde el principio, no había rey en ese entonces. ¿Qué pasó? Se habían muerto los reyes, habían desaparecido, los habían secuestrado. ¿Dónde estaban los reyes? ¿Por qué empieza la historia diciendo que no había rey? Es sencillo, porque no era el tiempo de los reyes. No, Dios no había levantado reyes todavía. Estamos en el periodo de los jueces. ¿Y qué era el periodo de los jueces? ¿Alguien sabe eso? Era el diseño de Dios. Dios levantaba hombres, no es que ellos gobernaran directamente, pero sí tenían gran importancia en el gobierno, en el tema espiritual, en la consejería, en la dirección de muchas cosas, en guerra. De hecho, casi que los jueces Dios los levantaba como libertadores, como si fueran hombres encargados, ungidos por Dios para rescatar al pueblo, hermanos, que se metían en cada problema, que ahora peleas con los filisteos, que ahora con los saduceos, que ahora... Y Dios tenía que levantar un hombre de estos como juez, tanto para la guerra como para temas espirituales. Por eso era el tema de los jueces. Por eso dice que no habían reyes, porque no era el tiempo de los reyes. ¿Recuerdan que hablamos la última predicación de los reyes? ¿Quién era el primer rey? Se llamaba Robot, ¿se acuerdan? No, hermanos, que no, que se llamaba Saúl el primero. Y ustedes, yo no quiero que se duerman. Les dije que para que, que se acordaran, les dije, acuérdense, piensen en un robot, pero no era para el primero, porque el primero era Saúl, el segundo era David, el tercero, Salomón. Y el hijo de Salomón, ese sí, que se llamaba Roboam. Ese era el tiempo de los reyes, pero ahora estamos en el tiempo de los jueces. El tiempo de los jueces, el primero se llamó Otoniel. Le puedo decir 6, me he memorizado 6, pero van a decir, este viene aquí, se nos olvida de todas formas. No había rey en Israel y este hombre estaba con una concubina. Y ahora vamos al segundo personaje, que en la predicación, hermano, tristemente ella no es que sea buena. Hemos dicho, la predicación de hoy es el tema, maldad extrema. Y damos a entender que solo Dios es bueno porque el hombre es malo. Esta concubina no es que fuera buena, no es que fuera una mala persona tampoco, pero hay cositas aquí. Porque si seguimos leyendo dice, versículo 2, y su concubina le fue infiel, para que vea cómo la cosa empieza mal. Y su concubina le fue infiel. Y eso se llama adulterio. Y el adulterio es pecado, hermanos, es pecado el adulterio. Lo primero que hizo la concubina cuando aparece es que le es infiel a este hombre, y le es infiel, y dice la escritura que se fue a la casa de su padre. Mire lo que dice Proverbios 6:32. Mas el que comete adulterio es falta de entendimiento, corrompe su alma. El que tal hace, heridas y vergüenza encontrará. Esta mujer aparece ahí como concubina, como compañera de este levita, pero enseguida comete adulterio y se va a la casa de su padre. Ahora yo aquí nos vamos al versículo, el versículo 3, hermanos. Dice que el hombre fue detrás de ella
siguiéndola, enfadado para matarla, para vengarse. No, no dice eso. Dice que se fue detrás de ella a hablarle palabras de amor. Posiblemente podría ser un ejemplo aquí de perdón matrimonial. Podría ser un buen ejemplo, pero solo parece, porque luego más adelante este hombre da ejemplos de maldad. Este levita da ejemplos feos, ejemplos de insensibilidad. Mas sin embargo en el versículo 3 dice que se fue detrás de ella, que fue a rogarle que volviera, y bueno, total que se fueron a la casa del padre, y aquí aparece el suegro, un hombre tremendo, qué suegrazo, hermanos. Lo atiende súper felices, felices los cuatro, como era esa canción, felices los tres ahí, wow, ven, comamos, yernito, no te preocupes aquí. Hermano, yo digo, aparentemente este hombre sí es bueno, el suegro sí que es bueno. No, hermano, bueno solo es Dios. Bueno solo es Dios. Cristo ha dicho, ninguno hay bueno, solo Dios. Era hospitalario, sí, era hospitalario. Lo que pasa es que yo aquí veo en la hija estaba en pecado, ¿verdad que sí? La concubina. Pues yo veo aquí como permisividad. Mi hija adulterada ahora se viene a mi casa y bienvenido, venga, riámonos, no pasa nada, comamos. Cuidado, hermanos, si aquí tal vez hay para los padres, para nosotros. Cuidado con esto. El Señor nos manda a instruir a nuestros hijos, a enseñarles valores, a enseñarles el camino de Dios, no a consentirles el pecado. No a consentirles el pecado. Hábleles de Dios, presénteles a Cristo. ¿Para qué? Para no llegar a tener que verte con la espada y la pared. Pero si es mi hijo, pero es que lo quiero, pero es que se llama consentir el pecado. Por eso, como dicen un refrán por ahí, es mejor ¿cómo es? Prevenir que, ¿verdad que sí? Entonces, un suegro aparentemente bueno, pero al final, hermanos, me parece que está consintiendo el pecado y se pone ahí a comer y con su yerno. Para ir adelantando, hermanos, vamos al versículo 15. Estuvieron en su casa 3 días, el suegro le rogó que se quedara más días, pero dice que él le dijo que se tenía que marchar. En el versículo 15 dice que se apartaron del camino para entrar. El levita tenía un criado, que me lo he saltado, pero tenía un criado y 2 burros, para que no diga, ay, le faltó los burros. Dice, se apartaron, se marcharon de la casa del suegro, y entonces el levita el criado le dijo, quedémonos aquí. Era una ciudad que no era de Jerusalén, pero el levita, bien celoso, dijo, no, bien religioso, dijo, no, yo en un lugar que no sea israelita no me quedo a dormir, continuemos. Y por hacer eso fueron a caer a una tierra que se llama Gabá, con doble A. Esa sí que era de Israel. Y ahí fue donde ocurrió todo. O sea, ponga atención. Yo sé que esto parece como un estudio, pero hermanos, se trata de entender que el hombre separado de Dios está depravado. No somos nada separados de Dios. Necesitamos a Cristo para que haya algo bueno en nosotros y tener esperanza de vida eterna. Pero separados de Dios nada podemos hacer. Aparece otro personaje, versículo 16. Ellos entraron dice, vamos a leer el 15, y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gabá. Y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los cogiese en casa para pasar la noche. Al criado, al levita, no hubo nadie que les ayudara. Y les recuerdo que estaban en tierra israelí, ya estaban en tierra de gente creyente, pero no había hospitalidad. Ya es otra señal de que ahí había maldad. Les iba a coger la noche y nadie les ayudaba. Estaba este hombre levita ahí y nadie se dignaba a tenderle la mano. Y eran israelitas, era gente que en principio tiene temor de Dios. La cultura mandaba a ser hospitalario con el extranjero, con el inmigrante, con el forastero. Habían leyes en Levítico, hermano, que mandaba a atender, a ser hospitalario. Sin embargo, les cogió la noche y nadie en Gabá les tendió la mano. Menos mal que dice el versículo 16, he aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín y moraba
como forastero también en Gaba, pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo: ¿a dónde vas y de dónde vienes? Y él respondió: pasamos de Belén de Judá, la parte remota del monte de Efraín, de donde soy, y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa del Señor y no hay quien me reciba en casa. Dice el versículo 20. Y el anciano dijo: paz sea contigo, tu necesidad, todo quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Lo que está diciendo es que nadie les ayudó. Mala señal, para un lugar que se considera como tierra de creyentes. Solo un hombre le ayudó. Y me he saltado un versículo, el levita le agradece y le dice: mira, no te preocupes, yo traigo paja para los burros, yo traigo comida, no te preocupes, yo solo necesito el techo. Pero aquí nos dice que este hombre mayor que venía a trabajar, tiene una buena cualidad. Aquí aparentemente este sí que es bueno. Estamos diciendo que nadie es bueno, pues este parece que sí. Es hospitalario, tiene amor por el forastero, es dadivoso. Me recuerda mucho al buen samaritano, ¿se recuerdan? Porque también en el buen samaritano, que la historia también creo que está en San Lucas, este samaritano que le ayuda dice que curó sus heridas del que estaba golpeado, al que le habían robado, curó sus heridas, vendó sus heridas, se lo llevó a esa posada. Y hay un versículo que casi no lo mencionamos, dice que ese buen samaritano pasó toda la noche con ese hombre herido. Entonces a mí este hombre me lo recuerda y digo: wow, pues encima le dice que todo corra por su cuenta. Aparentemente este hombre mayor es bueno, hermanos, pero la historia se tuerce. Porque ahora viene lo feo, lo que tanto estamos pensando, tanta sangre, tanta violación. Dice el versículo 22, pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres, ¿qué dice? Perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que has entrado en tu casa para que lo conozcamos. Nueva Traducción Viviente dice: saca a ese hombre para que tengamos sexo con él. Saca a ese hombre que ha venido a tu casa para tener sexo con él. Y lo comentábamos con Guillermo, esto mismo ocurre con Lot. Esto mismo ocurrió con Lot. La última noche de Lot en Sodoma y Gomorra, vienen dos ángeles y le dicen: Lot, tienes que salir de aquí porque esto va a ser destruido. Y están ahí y lo mismo ocurre, hermanos. Eso estaba lleno. No quiero, parece que redondar la palabra, pero hermanos, lleno de homosexuales. Y la homosexualidad es un pecado en la Biblia. Le dicen a Lot: ¿quiénes son esos dos varones? Sácalos porque queremos tener sexo con esos dos varones. Entonces en Génesis capítulo 19 lo mismo ocurre aquí. Entonces, hermanos, lo que estamos viendo es que el pueblo, al menos esa ciudad, estaba corrompida, estaba alejada de Dios. Y ahora, esto lo veo tan apagado que no veo, pero bueno, o son los 27 años que ya tengo. Pero cuando estaban, dice, en la ciudad, hombres perversos, saca a ese hombre para que lo conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa. Este es el anciano mayor, el que había alojado a Levita, y le dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado a mi casa. No hagáis esta maldad. Les voy a ofrecer otra cosa. Mira, hermano, versículo 24. Parecía que era bueno, parecía que era un buen samaritano, parecía que hayamos encontrado a alguien bueno. No, hermano, solo parecía. Solo Dios es bueno, porque tarde o temprano cometemos maldad. Tarde o temprano, hermanos, metemos la pata. Pero este hombre la metió exageradamente mal. Mire, versículo 24. He aquí mi hija virgen y también la concubina de este hombre. Yo la sacaré ahora. Humilladlas y haced con ellas como os parezca. Pero por favor, no hagáis nada a mi invitado. Os doy a mi hija para que la violéis. Os doy también a la otra mujer, a la de Levita, para que la violéis. De alguna manera logró distraerlos, logró
porque la historia relata que un grupo, todo ese grupo que estaba rodeando esa casa, violaron a la concubina porque el anciano la sacó. Cerró la puerta y la hija no, al final solo la concubina. Y a la concubina la violaron, no uno ni dos, un grupo. Y no una vez, dos veces, desde la noche hasta el amanecer. Terrible. Tan terrible que a la mañana, cuando salió la luz, dice que la mujer llegó y solo alcanzó a llegar hasta el umbral de la puerta. Y ahí quedó, con las manos en el umbral. La habían estado violando toda la noche, con tal violencia que la mataron. La mujer murió. Nadie es bueno, hermanos. El hombre sin Dios está pervertido. El hombre sin Dios no es nada. Está muerto. Es lo que dice la Biblia. Y a vosotros, os lo acabo de decir en la introducción, y a vosotros Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y vuestros pecados. ¡Qué horrible! ¡Wow! Es tremendo. Una violación en grupo, hermanos. Parece que eso es cosa de la prehistoria. No, hermanos, lo triste es que ahora está ocurriendo. Ahora está ocurriendo. Le llaman manada. Le llaman manada. Está ocurriendo, padres, que creéis que ahí fuera no pasa nada. Que bueno, si vienes a las 10 de la noche, sí. Si vienes a las 10:30, no. No, a las 10. No hay hora, hermanos. Usted sabe a qué hora se corren los Sanfermines. Es que yo, de verdad, hace esto como 6 meses cuando lo leí, durante el recorrido, no que esperaron en la noche, que se emborracharon como otros han hecho, no, hubo un grupo en Pamplona que durante el recorrido, mientras se estaba llevando a cabo el encierro, ellos ya tenían a 2 chicas drogadas, y mientras todo mundo reía y corría delante de los toros, ellos violaban en grupo, en manada. El hombre es malo, hermano, sin Dios. El hombre está muerto espiritualmente. No hay sensibilidad, no hay nada bueno. La violaron toda la noche. Es tremendo, mire, a la mañana siguiente, el anciano y el levita, el supuesto creyente, el supuesto temeroso de Dios, sabía lo que había pasado y a la mañana se levanta tan tranquilo y cuando abre la puerta, estirándose ahí a ver el sol, ¡ay! ¿Qué ha pasado? Él sabía lo que había pasado y dejó que pasara y no hizo nada. Y el anciano tampoco. Pero mire la insensibilidad del levita, por si usted creía que era bueno. Por ahí dice que iban camino a la casa de Dios, dijo él. Él dijo que iban a la casa de Dios. Pero ¿cómo puedes ir a la casa de Dios y cometer semejante atrocidad? Se levanta como si nada, la ve ahí muerta y todavía le habla y le dice, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Levántate y vámonos. Como si no ha pasado nada. Es que el hombre sin Dios, hermanos, está muerto espiritualmente. Ninguna sensibilidad. Levántate y vámonos. Como la mujer no le respondió, porque estaba muerta en el capítulo 20, cuando le preguntan, él dice, pasó esto, la violaron y murió por eso, o sea, en el 20 lo aclara. ¿Qué hizo el hombre? Cogió el cadáver, lo puso sobre el burro y se la llevó a su casa. Muy triste. No, cogió un cuchillo, dice la Biblia, y no se le ocurrió otra cosa que partirla en 2, no, ni en 3, ni en 4, en 12 pedazos. Hermano, hay que ser salvaje, hay que ser peor que un animal. ¿Dónde está la humanidad? Es tu concubina, bueno, pero es un ser humano, es un ser humano. La han matado y no has hecho nada. La han violado mientras tú dormías tranquilamente. Y ahora te levantas por la mañana y está el cadáver y lo que haces es ponerlo en el burro, la llevas a tu casa y cuando llegas
lo único que se te ocurre es cortarla en 12 trozos. ¿Para qué? Bueno, es que estaban todas las tribus y entonces dijo, bueno, voy a darles la noticia. Esta fue la manera de dar la noticia. Cogió quizá un brazo, yo no sé a qué tribu mandó la cabeza, pero imagínense, hermano, una tribu, yo qué sé, la de Judá, la de Aser, la de Simeón. Oye, viene el mensajero que hay un paquete, sí, mira, una cabeza, la cabeza de la concubina, el brazo, la pierna, hermanos, es que es horrible. ¿Y cómo puede el ser humano llegar a esta condición? Sí puede, hermanos, cuando el hombre se aleja de Dios. Cuando el hombre se aleja de Dios, está en perversión total. Qué bueno que nosotros tenemos a Cristo. Él sí es bueno, porque Él sí es Dios. Y Él mismo lo dijo, ninguno hay bueno, solo Dios es bueno. Es una historia fea, es una historia sangrienta, pero yo creo que nos enseña a nosotros para no ser así, para ser sensibles, para amar al prójimo, para hoy más que nunca no separarnos de Dios, porque Cristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer, nada bueno. Cosas malas sí que podemos hacer, hermanos, pero hoy más que nunca necesitamos estar unidos a Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos dio vida. Nosotros estábamos muertos. Si a usted le parece horroroso el levita, si a usted le parece horroroso este anciano que ofreció a su hija, no se sorprenda por lo que le voy a decir. Tanto el asesino, como el violador, como la prostituta, como el borracho, como todo pecador sin Cristo, va al infierno. Por tanto, el mensaje es, recibe a Cristo en tu corazón, para que Dios transforme tu vida. Es lo que dice la Biblia. El que está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron. Nosotros hemos sido, hermanos, esclavos del pecado, pero ahora, para la gloria de Dios, somos hijos de Dios y somos más que vencedores en Cristo Jesús. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias en esta tarde, Dios mío, porque tu escritura nos enseña los límites a los cuales el hombre alejado de ti, Señor, puede caer. Ayúdanos, Señor, a estar siempre pegados a ti, Señor. La escritura nos enseña, como tú dijiste, que tú eres la vid, nosotros los pámpanos, y que separados de ti nada podemos hacer. Quédate con nosotros, Señor, y bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Den un aplauso al Señor. Gloria a Dios.